Carlota. Dime. ¿Tú te acuerdas Oye, de las María, chicas ¿qué te de parece oro? el árbol de Navidad? María, ¿qué te Sí. parece el árbol de Navidad que me Muy montó bonito, Isua? además estás sentada como la reina Isabel de Inglaterra en un sofá rojo con tu pata ahí cacharra. A ver, ¿os acordáis de las chicas de oro? Que el día de mañana seremos las chicas de oro. Pues hubo unas... ¡Ay, tu pierni! Hoy nos acompaña Pedro Ángel Sánchez, que es el autor de un libro de las chicas de oro, pues donde cuenta anécdotas que os van a fascinar. Porque claro, en todas las familias se cuecen habas. Vamos, vamos para allá. ¿Pero no lo veía? Yo con mi abuela. Ay, Pedro Ángel, perdona. Pero estamos aquí como las chicas de oro dándole al palique. Eran A ver, Un placer. Hombre, pues un cuando placer. las chicas de oro ya tenían escalada. Aquí, espérate, me siento aquí a tu lado, sí, aquí. Tenemos que sentar. Bueno, a ver, no sé por dónde empezar, porque esto realmente lo que coge son las vivencias reales, las relaciones reales entre ellas. Sí, bueno, un poco la historia de la serie, desde cómo comienza a gestarse hasta cómo termina convirtiéndose en historia de la televisión. Y por supuesto también la historia entre ellas, que también tiene su cosita porque la hay. Vale, pues existe. entonces vamos con lo que nos gusta a nosotros. Entre todas ellas, ahora que todo el público está viendo la cara, las reconocerán. ¿Cuáles eran las que tenían, o sea, aparentemente las veíamos trabajando, haciendo una comedia que era maravillosa? ¿Quién tenía mal rollito realmente? Pues mira, quien tenía mal rollito ella era Dorothy, que era la alta, y luego estaba Rose, que era la más naif Betty, ¿no? Sí, la más Betty tierna. White, exactamente. Y es que Bea Arthur, que era Dorothy, no soportaba que ella fuera tan afable con la gente. Pero de Era muy verdad no lo simpática, soportaba. No lo soportaba. Es verdad que luego, trabajando, jamás dieron ningún problema. Fíjate, igual que nosotros. Pero, y de hecho, hubo muchas veces que Dorothy quiso irse de la serie. De hecho, aguantó un par de temporadas y al final se quedó. Pero, bueno, nunca tuvieron ningún problema, pero sí que es verdad que ella a Betty White no la soportaba porque siempre iba a ver al público, a saludarlos, a hacer fotos. A Y ver, les sacaba de quicio. 40 años han pasado desde su estreno y sin duda es una serie adelantada a su tiempo. Por ejemplo, el tema de la homosexualidad. Sí. Empezó hace 40 años, atención, ¿eh? ¿Cómo la trataba? Pues la trataba con total naturalidad. De hecho, eso fue también lo que convirtió a la serie en un lugar seguro para el colectivo. Y de hecho, una cosa muy curiosa que siempre contaban todos los productores, incluso las actrices, es que cuando llegaba el sábado por la noche en los Estados Unidos a las 9, apagaban la música en los pubs, dejaban de bailar, veían la serie y luego seguían bailando. Y luego al Ponchi Bueno, Ponchi. eran unas Y luego- divas para ese sector, ¿no? Claro, eran ¿Pero unas... y por qué? Bueno, como se dice, diva gay, ¿no? Eran muy importantes porque siempre trataron la homosexualidad Pero con total en cuanto naturalidad. a la serie, la trama de la serie. a la Claro. trama. Sí, de hecho, de los primeros capítulos habló de la homosexualidad, pero también fueron de las primeras que trataron la menopausia en televisión. Hablaron de... Claro, además dices aquí en un de la capítulo eutanasia. una comedia que iba mucho más allá de las risas. Claro, Sí. había... bueno, la familia real británica era fan de la serie. La reina madre era muy fan de la serie. Que además, claro, es que hay una de ellas que me recuerda... ¿Cómo se llama? La más mayor. Sofía, Esther Bueno, a Getty. mí me fascinaba ella. Es que era Hay un genial. capítulo, Era genial. hay un capítulo en el que Sofía pide una cita con Julio Iglesias y Julio Iglesias aparece en la serie. Exacto. ¡Un cameo! Uno de los episodios Sí. más vistos. Bueno, había muchísimos Sí. cameos, estuvo también, bueno, antes de que fuera famoso, Josh Clooney también aparece, Julio Iglesias, de Salvados por la Campana aparece también Mario López. Se convirtió también en una seña identificativa de la serie que personajes muy populares acudieran. De hecho, hasta Cher fue invitada a participar a un cameo, lo que pasa que no participó, no por negarse, sino porque nunca contestó a la oferta. Bueno, pero fíjate, era tal la popularidad de ellas que fueron también objeto pues, de la prensa del corazón, ¿no? Sí. Y de, bueno, de lo que ahora es el término este tan moderno y real, fake news, ¿no? Sí. ¿Qué tipo? Fake news. ¿Qué tipo de fake news inventaron, por ejemplo, sobre ellas? Pues había de todo, desde... siempre es verdad que se alimentaron mucho de la rivalidad entre las chicas. Es verdad que existía entre Betty White y Bea Arthur, pero luego entre ellas se llevaban muy bien. Pero es que se inventaban pues desde que habían llegado y que no les había gustado el guión y que entonces tenían que rehacer el guión y hacerlo otra vez. Intentar convertirlas en esas divas caprichosas, Claro, ¿no? decir que una de ellas se alimentaba a base de salchichas, que Rue McClanahan, que era Blanche, vivía en un hangar de aviones. O sea, y a la hora de negociar el convenio y el sueldo,
lo negociaban colectivamente como Friends o cada una tenía su sueldo diferenciado? Su sueldo. Y había además diferencias porque es verdad que, por ejemplo, Bea Arthur era una estrella de los musicales y había hecho mucha televisión. Sin embargo, claro, sin embargo, Esther Getty fue una mujer a la que le llegó la gran oportunidad de su vida con Las Chicas de Oro, porque era una mujer que se había dedicado al teatro y había estado simplemente trabajando por lugares pequeñitos hasta que llegó la serie. ¿Cómo te has documentado para hacer el libro? ¿Cómo has sabido tantas cosas? Pues a base de ver la serie, porque me convertí en fan de la serie, no, a raíz de un amigo mío, de mi amigo JC, que me dijo, tienes que ver Las Chicas de Oro. Y la empecé a ver hace 4 o 5 años, pero fue una idea de mis editores. Si tuviésemos que definir, ¿no? Porque al final todos tenemos como un perfil, ¿no? Más llamativo. Todos estamos llenos de matices, pero, por ejemplo, la más mandona, ¿quién dirías que es? La más autoritaria. ¿De ellas? Sí. Bueno, la más mandona es Dorothy. Claro. Vale, María Patiño sería Dorothy. Ya sabía que exactamente. María Patiño La Patiño es Dorothy. Yo Patiño estoy entre Dorothy. Pero y no sé, señalarlo en el pantallón. Señalarlo en el pantallón, que los tenéis ahí. Él está entre que soy Dorothy o Blanche. Sí, podría ser un poco Blanche también, muy exuberante, muy que le gustaba mucho gustar también. Vale, sí, era. ¿Esta te gusta más? Sí, te pega. No sé, pero te pega. Creo que ya estamos, qué buenas personas. La Dorothy parece que vaya a jugar a la del medio. ¿Ella cómo la podríamos definir? Sofía era la máquina de chistes. O sea, la cómica, ¿no? Esa es Goodman. No tenía filtro. Nuestro Mickey. Que la serie era madre e hija. Si No, un humor negro. Pues fíjate, para ti es muy Matamoros. No tiene humor muy Matamoros. Sí, porque tiene ese humor que además no se ríe, pero te la lanza. Pero te suelta sin ningún tipo de filtro. Y ella es como la Cándida, ¿no? Rose es la Cándida, que luego no era tan tonta como parecía. De ahí no tenemos. Sergio Ali. Puede ser Sergio Ali. Contaba las historias de Xenolab, de su pueblo, pero luego hay que decir que Betty White, a nivel de actriz, tiene el Guinness de los récords por la carrera más longeva de los Estados Unidos. Sí, falleció hace poquitos años. Falleció justo antes, en la pandemia, prácticamente. Pero fíjate, es que al final es un libro, yo no sé si es una exageración, una serie se puede decir que ha entretenido pero que ha hecho una gran labor social. Sí, y yo, ahora que hablo mucho del libro, que también me preguntan, el año pasado que publiqué Nada es eterno salvo la carrera, la biografía de Rafaela, digo, es que creo que hay que reivindicar a las series y a los personajes que nos hicieron felices. Claro. Sobre todo porque, tanto en el caso de Las Chicas de Oro como de Rafaela Carrà, creo que son personas, artistas, que a través de su arte, de su música, del entretenimiento, de la comedia, realmente han cambiado de alguna manera a la sociedad. Y lo han hecho además a través de la risa, del divertimento, y eso pero ellas hay que reivindicarlo. Pero ellas exactamente, a todo tipo de gente. Pero eran conscientes, porque muchas veces yo creo que cuando tienes conciencia de lo que haces es como que no te sale, ¿no? Ellas eran, o a lo mejor empezaron a tomar conciencia a largo plazo. Yo creo que sí eran conscientes porque Susan Harris, que era su creadora, siempre tuvo en mente hacer una comedia, pero que no solo nos hiciera reír, sino que nos hiciera reflexionar. Porque sabían que después de una sonrisa, si tú te quedabas eclipsado por algo que habían escuchado o por algo que te había emocionado, es que incluso hablaron del VIH, en un momento en el que estaban muriendo miles de personas en todo el mundo. Y que sigue siendo... Era la época en la que Rod Hudson confesó públicamente que tenía SIDA. Claro. Que sigue siendo un tabú. ¿Y la pasta? ¿Ganaban las 4 igual? No, ganaba más. ¿Quién ganaba más? Bea Arthur era el que más ganaba. Ella, entonces yo soy esta. Acabo de definirme. ¿Y por qué ganaba más ella que...? Porque ella era una institución, ¿no? Claro. ¿Sí? Como tú, María, una institución. Y la que menos A ver, ganaba, María, es como tú, claro, que ganas más pasta que nadie. ¿Sofía era la que menos ganaba? Era la que menos ganaba, pero porque no era un personaje todavía conocido. De hecho, ella iba a tener un papel muy puntual en la serie, lo que pasa es que cuando llegó revolucionó a todo el personal, porque es que era un chiste que hacía, chiste que todo el mundo se reía, entonces dijeron, esta mujer se tiene que quedar con nosotros. De hecho, era mucho más joven de lo que aparentaba, era un año más joven que su hija. ¿Llevaba peluca? Lo que pasa es que llevaba peluca y una labor de maquillaje tremendo. De hecho, no fue la primera en fallecer, falleció antes una de las compañeras, ¿no?, de la serie. Bueno, es que y Pedro Ángel, aquí se ha intentado hacer esto en España. Sí. Como un remake, pero como... explícame, ¿cuál? O sea... Se han hecho 2 versiones, se hizo en el 95 Juntas pero no revueltas, luego en el 2010 con Concha Velasco, con Lola Herrera, pero ninguna funcionó. No funcionó porque les faltaba algo. Es que yo creo que hay cosas que son tan auténticas que en el momento que intentas copiarlo es muy complicado, es muy difícil. Podríamos hacer ahora pero han fallecido todas. Sí, claro. Sí.
Yo pregunto lo mismo. Yo pregunté lo mismo. La yo última que pregunté lo falleció mismo. fue Es que yo no Betty consumo mucho antes de la las pandemia. Es que ya eran Pues mayores está cuando bien, actuaban. Pues tienes que verla, te va a gustar muchísimo. Pero no sabes quién son. No, Está leche. Mira, ¿pero tú has visto Sexo en Nueva York? me encantan. Pues ellas son las madres de Sexo en Nueva Claro. York. Pero ya salían con unos y otros y Hombre, todo. claro, ¿Ah, y eran sí? mucho ¿Qué más te valientes crees? que Sexo en Nueva Recuerdo el York. primer capítulo que estaban ellas dos buscando compartir piso. Exacto. ¿Verdad? Pero Marta, que la gente mayor también. Le da. Y escúchame, es que hablaban del De la sexo. tercera edad, claro. Es súper importante. Aquí nadie puede dejar de leerse ese libro, Me encanta la portada, Las chicas de oro. Muy chulo. Ay, qué bien, me ha ¿Te ha encantado. gustado, mamá? Te va a Sí, gustar el yo libro. soy la que gana más dinero. Un beso, vale. Un beso. Gracias a todos. Mañana ¿Ya hemos acabado? Mañana más Marta López. Y digo, no, Marta López, no. Marta Rico. Un beso a la comunidad entera, la mía, la mía. Marta López, ¿por qué?